Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo simplificar fracciones. Entonces, vamos a simplificar las siguientes fracciones partiendo por 60/45. Recuerda que para simplificar fracciones debemos dividir tanto en el numerador como en el denominador por una misma cantidad, teniendo en cuenta que esa división debe ser exacta. Entonces aquí, ¿será que podemos dividir entre 2? En el numerador sí podemos dividir entre 2 porque es un número par, pero el 45 no es divisible entre 2 porque no es un número par. Pero ¿será que podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 3? Bien, comprobemos. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras o dígitos es múltiplo de 3. Entonces, 6 más 0 es igual a 6 y 6 es múltiplo de 3. 4 más 5 es igual a 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces, sí podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 3. Y decimos 60 entre 3 es igual a 20 y 45 entre 3 es igual a 15, porque 15 por 3, 45 y 20 por 3, 60. Ahora, ¿será que podemos seguir dividiendo entre 3? Comprobemos. 1 más 5 es igual a 6. Es decir, que el 15 si es múltiplo de 3 y si es múltiplo de 3 es divisible entre él. Pero el 20 no es múltiplo de 3, entonces no podemos dividir entre 3. Ahora verifiquemos si podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 5. ¿Y te sabes el criterio de divisibilidad por 5? Bien, si no sabes, presta mucha atención. Un número es divisible entre 5 cuando su última cifra termina en 0 o en 5. El 20 termina en 0 y el 15 termina en 5. Entonces sí podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 5. Entonces dividimos entre 5 y entre 5. Y esto va a ser igual a 20 entre 5 es igual a 4 y 15 entre 5 es igual a 3. Es decir, que 60/45 simplificado o en su mínima expresión es igual a 4 tercios. Ahora, esta fracción, ¿por qué ya no la podemos simplificar? Porque el 4 es divisible entre 2, pero el 3 no es divisible entre 2. El 3 es divisible entre 3, pero el 4 no es divisible entre 3. De igual forma, el 4 es divisible entre 4, pero el 3 no es divisible entre 4. En conclusión, 60/45 es igual a 20/15 y a la vez es equivalente a 4 tercios. Ahora vamos a simplificar 48/80. Como tanto el numerador y el denominador son números pares, podemos dividir entre 2. Y esto va a ser igual a 48 entre 2 o mitad de 48 es igual a 24. Y 80 entre 2 o mitad de 80 es igual a 40. Aún podemos seguir dividiendo entre 2 porque tanto el numerador y el denominador son números pares. Dividimos entre 2 y dividimos entre 2. 24 entre 2 o mitad de 24 es igual a 12 y mitad de 40 es igual a 20. Aún podemos seguir dividiendo entre 2. Mitad de 12 es 6 y mitad de 20 es 10. Aún podemos seguir dividiendo entre 2 porque son números pares. Y esto va a ser igual a 6 entre 2 o mitad de 6 es igual a 3
y mitad de 10 es igual a 5. Ya no podemos simplificar porque el 3 es divisible entre 3, pero el 5 no es divisible entre 3. El 5 es divisible entre 5, pero el 3 no es divisible entre 5. Entonces, 48 octavos es equivalente a 24 cuarentavos, a 12 veinteavos, a 6 décimos y a 3 quintos. Pero la fracción irreducible, o mejor dicho, su mínima expresión es igual a 3 quintos. Ahora vamos a simplificar 250avos. Aquí, cuando hay ceros tanto en el numerador como en el denominador, podemos cancelar. Es decir, puedo cancelar este 0 con este 0. Eso significa que he dividido tanto en el numerador como en el denominador entre 10. Si tú divides 200 entre 10, te va a quedar como resultado 20. Y si divides el 250 entre 10, te va a dar como resultado 25. ¿Listo? Ahora bien, aquí podemos simplificar entre 5. ¿Por qué? Porque tanto el 20 y el 25 terminan en 0 y en 5. Entonces dividimos tanto en el numerador como en el denominador entre 5. Vamos a ahorrar aquí. 20 entre 5 es igual a 4 y 25 entre 5 es igual a 5. Ya no podemos seguir simplificando. Entonces, 250avos es equivalente a 20 25avos y a la vez es equivalente a 4 quintos. Pero la fracción irreducible o su mínima expresión es igual a 4 quintos. ¿Qué tal te pareció? ¿Fácil o complicado? Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le den me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda quién tal lo fue, el profe Edinson.net.